Muy buenos días a todos. Muy buenos días, ahí estoy viendo los que van conectándose. Gracias a Dios por esta mañana tan linda en la que podemos una vez más reunirnos o estar en contacto, aunque sea para meditar en la palabra de Dios, para tener un tiempo de reflexión. Hola a todos los que se van conectando. Hola Nico y Ceci, hola Patricia. También vi a Esther, a Maxi y a Adri. Saludos a todos, que el Señor los bendiga. Y mientras vamos a esperar un tiempo más que se conecten. Buenos días también a la gente de Rafael Calzada. Es lindo también que estas cosas que en otro momento no aprovechamos, esta tecnología también nos permiten tener contacto y relación con personas más lejanas de la ciudad de Buenos Aires. Así que saludos a todos. Y me gustaría comenzar este tiempo, primero que nada, alabando a Dios y teniendo un tiempo de oración, agradeciendo a Dios por quién es, por lo que ha hecho en nuestras vidas, alabando a Dios por su grandeza. Y así que los invito a orar junto a mí y vamos a tener un tiempo de oración. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por cada bondad, Señor, que recibimos de ti. Gracias te damos, Señor, porque en estas circunstancias, Señor, también podemos ver tu mano y porque, Señor, nuestras vidas están resguardadas en ti. Queremos pedirte, Señor, por toda esta situación que sabemos que está en tu mano y que no se ha salido de control de tu mano y que tiene un propósito claro, Señor, en tus planes. Pero queremos pedirte, Señor, que nos guíes y nos hagas saber qué debemos y cómo debemos actuar, Señor, frente a esta situación. Nosotros, cómo ser ejemplo y testimonio también, Señor, de quién eres y de lo que haces. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí veo que siguen uniéndose a la transmisión. Así que gracias por los saludos, gracias por los corazoncitos siempre presentes. Y en esta mañana quería invitarlos a reflexionar respecto de un pasaje de la Biblia que me pareció muy interesante en esta semana. Hay un salmo que es el Salmo 34, que es un salmo escrito por el rey David. Y este salmo comienza diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Qué comienzo tan interesante, ¿no? El autor en principio habla de una alabanza continua a Dios. Dice todo el tiempo, todos los días de su vida va a alabar a quien lo tiene completamente maravillado, que es Dios. Y una alabanza que según él va a provocar que todas aquellas personas humildes que le escuchen se llenen de alegría. Esa es la reacción que él considera que va a lograr a través de esa vida de alabanza y de bendición a Dios de manera continua. Y es un deseo de alabanza tan incontenible que lo que dice es que quiere que todos los demás lo acompañen. Invita a todas las personas posibles a que lo acompañen, porque él siente que es tan grande el deseo de alabar que necesita incluso que otros se unan a él. Y como sabemos y les dije, este salmo es un salmo escrito por David. Y cuando tratamos de imaginarnos cómo fue el momento en el que David escribió estos versos, podríamos pensar que
tal vez fue en medio de la celebración por aquella victoria que obtuvo frente al gigante Goliat, ahí con todo el ejército israelí. Él, en medio de toda esa alegría por haber vencido a este gigante que parecía que nadie iba a poder vencer, entonces podríamos pensar, se tomó un momentito dentro de ese festejo y se detuvo a escribir este salmo y entonces dijo toda esta introducción. O tal vez, ya siendo rey de Israel, podríamos pensar que él estaba sentado allí en su palacio, rodeado de instrumentos musicales. Él era músico, le gustaba mucho la música, le gustaba mucho escribir poesía y escribió ahí tal vez este salmo frente a todos los que lo servían. Sin embargo, la situación durante la cual David escribió este salmo está muy lejos de cualquiera de estas opciones que yo le acabo de mencionar. En realidad, cuando leemos el título o la explicación que tiene arriba del salmo, dependiendo de la versión que ustedes tengan de la Biblia, va a decir algo así como esto: Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Y eso es el título que dice ahí. Eso nos orienta a ver cuál fue el momento y la situación en la que David escribió este salmo. ¿Y qué significa esto? ¿O qué era lo que estaba pasando realmente cuando entonces escribió David estos versos? Para entender esto, vamos a hacer un breve repaso rápido de la vida de David. Y cuando él tenía aproximadamente entre 12 y 15 años, que hasta ese momento se había dedicado como hijo menor de una familia en el campo a cuidar ovejas, es una historia que ya todos sabemos, pero cuando él tenía entre 12 y 15 años aproximadamente, y luego de que Dios determinara que Saúl, que fue el primer rey de Israel, no continuaría con su reinado, ni él ni su descendencia, por haber desobedecido a Dios, David es ungido como rey de Israel, y esto se hace en una ceremonia muy íntima en la que solamente se encuentran David, su familia y el profeta Samuel, que es el que finalmente unge a David como rey de Israel. Entonces, en ese momento, David se queda con eso y su familia en mente de que el mismo profeta Samuel unge a David para que sea rey de Israel. Muy poco tiempo después, David tiene su enfrentamiento con el gigante Goliat, que es una historia que creo que todos conocemos, y al salir victorioso de esa pelea, comienza a participar de las batallas con el ejército israelita, y se vuelve muy cercano al rey Saúl y a toda la familia real. El problema es que batalla tras batalla, en la que David participaba, él comienza a tener tanto éxito que empieza a tener mayor reconocimiento por parte del pueblo que el que tenía el mismo rey Saúl. Y obviamente esto enfurece y llena de envidia a Saúl, y es por eso que toma el rey Saúl la firme decisión de matar a David por temor a perder su trono. Como decimos usualmente, siente que le está haciendo sombra, y entonces toma la firme decisión en su corazón de matar a David y deshacerse de ese peligro, lo que él consideraba que era un peligro. Esto enfurece, es así que nosotros lo que vamos a ver entre los capítulos 19 al 31 del primer libro de Samuel, que son 13 capítulos y un poco más de 10 años de historia aproximadamente, para que tengan consideración del tiempo que estamos tomando o que estamos teniendo presente. Son 13 capítulos a partir del momento en que Saúl empieza y decide matar a David, y 10 años aproximadamente en que esta situación ocurre, donde vamos a ver a David huyendo continuamente del rey Saúl, yendo de cueva en cueva, en medio del desierto, de pueblo en pueblo, incluso teniendo que salir huyendo a pueblos que ni siquiera eran de su propia nación. Y por si fuera poco,
tratando de entender David qué era lo que había hecho mal, qué era lo que estaba pasando, por qué si él había sido tan leal a Saúl y si él había mostrado tanto aprecio a la familia real, por qué Saúl tenía esta obsesión con querer matarlo y deshacerse de él. Así que vemos ahí durante un periodo de 10 años aproximadamente, un poco más, a David huyendo y yendo de un lado a otro, tratando de huir de la misma presencia del rey que lo quería matar, y con esta pregunta en mente: ¿qué fue lo que hice para que quiera hacerme esto? Y es en medio de esta huida que llega a un pueblo enemigo, pero cuando algunos pobladores de aquel lugar comienzan a reconocerlo como que era ese gran David que vencía a todos sus enemigos, estos habitantes van, se lo dicen al rey, y el rey de aquel lugar, ante el miedo que provocaba David, decide apresarlo. Entonces, cuando David se da cuenta de toda esta situación, y para librarse de toda esta situación, vemos allí en 1 Samuel capítulo 21:13 que dice: David fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Fue tal la desesperación de David, se encontraba en un aprieto tan grande que para poder zafar y decir, bueno, que no piensen que soy quien soy, comenzó a comportarse como si estuviera loco, dejaba que la baba le corriera por el labio y escribía garabatos en las puertas y hacía cosas de loco. Y pensando este rey que se trataba entonces de un loco más y que no era David, pidió que lo saquen de su presencia, y así es como David logra zafar de aquella situación. Ahora bien, el título del Salmo dice que es luego de este acontecimiento que David escribe esta poesía. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que una persona que está huyendo de la persona más importante de su nación, que es el propio rey, que quiere matarlo, yendo de cueva en cueva en medio del desierto y habiendo tenido que fingir que estaba loco para poder salvar su vida, escriba luego de ese acontecimiento una introducción tan vibrante y tan llena de alabanza a Dios como la que acabamos de leer en los versículos 1 al 3, que es la introducción al Salmo 34, cuando la respuesta natural del hombre, generalmente de cualquier persona, ante el menor inconveniente siempre va a ser presentarle quejas a Dios y renegar de que lo que le está pasando no es posible que le pase a él. Y la respuesta a esta pregunta, que es lo que quisiera compartirles en esta mañana, la vamos a encontrar en el resto del Salmo 34, luego de esta maravillosa introducción. Así que entonces vemos, en primer lugar, los versículos 4 al 8, dicen: Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. David conocía muy bien cómo es Dios y cómo es con quienes le buscan de corazón. En primer lugar dice que el Señor está atento a quienes lo buscan, a quienes lo hacen de todo corazón, buscar al Señor, los libra de temor, les quita la vergüenza, vuelve su rostro radiante y atiende sus necesidades. Todas estas cosas enumera David que Dios hace con aquellas personas que lo buscan de verdad. Pero por otro lado, y en el versículo 7 dice: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Y esta expresión, el ángel del Señor, fue mencionada solo 3 veces en los Salmos. La primera mención se encuentra aquí, en este Salmo, y después en el Salmo 35, versículo 5 y versículo 6.
Y básicamente lo que sabemos es que cada vez que en el Antiguo Testamento se menciona al ángel del Señor, al ángel de Jehová, lo que se menciona es a Cristo mismo antes de su encarnación. Y luego no volvemos a ver esta mención en el Nuevo Testamento porque Cristo finalmente se encarna y ya todos lo conocen como Dios hecho hombre. Pero en el Antiguo Testamento sabemos que cada vez que se menciona el ángel del Señor o el ángel de Jehová es Cristo mismo. Entonces lo que David está diciendo que es Cristo mismo quien está y acampa en torno a los que le temen y a su lado está para librarlos. Sabemos que Cristo es Dios, o sea que está diciendo básicamente Dios personalmente está al lado de cada persona que le busca y le teme para acompañarlos en todos sus temores y librarlos de cualquier peligro. Y es una promesa que no solamente hace David, estamos diciendo que David está hablando de Cristo, sino que Cristo mismo, luego de venir a este mundo y hablándole a sus discípulos, les dice en algún momento, antes de volver al cielo, antes de volver al Padre, les dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa certera que tiene David en claro y que nosotros hoy podemos tener también en claro con la confirmación de Cristo mismo luego diciéndolo en los evangelios. Así que David tenía muy en claro entonces cómo es Dios con quienes le buscan de corazón. Y en segundo lugar, en los versículos 9 al 11, vemos que David dice, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Qué otra cosa entendía David muy bien y que deja reflejada en este salmo? David entendía muy bien la importancia del temor a Dios. También entendía esta idea del temor a Dios que la pudo transmitir muy bien a sus hijos. Es más, sabemos que fue uno de ellos quien escribió el principio de la sabiduría es el temor de Dios, que es lo que encontramos allí en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Ahora, ¿qué es lo que hace que este entendimiento del temor a Dios sea tan importante? Y eso es lo que encontramos como otra cosa más que David tenía en claro, como un tercer punto. En los versículos 12 al 14 podemos ver que dice David, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien y que busque la paz y la siga. Básicamente el temor a Dios lo que en definitiva va a hacer es hacernos actuar correctamente. La ley de Jehová que David tanto amaba está llena de promesas de una vida de bendición de parte de Dios para aquellos que la obedecen. Y es básicamente porque Dios sabe qué es lo que debemos hacer para que las cosas nos salgan bien y para que nos vaya bien. Y esto es lo que indica en cada parte de su palabra. Entonces, aquellos que tienen temor a Dios básicamente van a querer obedecer a Dios para que las cosas le salgan bien. Y esto es lo que David también tenía en claro. Ahora, luego, a partir del versículo 15, David empieza a decir que quienes temen y obedecen a Dios son aquellos a los que él llama justos. Y lo que él dice es que estos pueden disfrutar de la certeza del amor de Dios hacia sus vidas. Una cosa que puede tener en claro cada persona que busca a Dios de todo corazón y que es denominada justo aquí en este salmo, es eso, la certeza del amor de Dios hacia sus vidas. Este amor que según David se manifiesta de manera concreta a través de varias acciones que Dios hace sobre las personas. En primer lugar, el versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios los escucha.
cuando ellos le hablan. Y qué privilegio es poder hablar entonces directamente con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el único y todopoderoso Dios, creador del universo y de la tierra, y saber que Él nos escucha. En segundo lugar, los justos claman. En el versículo 17 dice: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Acá David no dice en ningún momento que los justos no pasarán por angustias o dificultades, pero sí asegura que cuando los justos se encuentren angustiados podrán clamar a Dios y que Él los librará de todas sus angustias. Y luego en el versículo 20 dice que le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Recordemos que luego entonces de su pelea con el gigante, David comenzó a participar de todas las batallas con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel. Así que básicamente, siendo un hombre preparado para la batalla, él tenía en mente como figura un ataque de un enemigo que en caso de estar mejor armado produciría un daño severo o incluso la muerte en la vida de uno. Ante esta situación, David básicamente lo que dice es: no importa ni el tipo ni el tamaño del enemigo que nos enfrente, nadie nos podrá hacer daño. Y como dice el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y además en el versículo 22 dice: el Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en Él confían. En Romanos 3:23 leemos: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Y de qué manera concreta se manifiesta este estar privados de la gloria de Dios? En Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Algo que los justos conocen y por lo cual tienen el anhelo de alabar al Señor continuamente es este conocimiento de una verdad absoluta que, aunque el mundo la niegue, es real porque Dios mismo la afirma en su palabra. Y ahora bien, por contraposición, así como afirma que los justos pueden disfrutar de la certeza del amor de Dios hacia sus vidas, también reconoce que los que hacen el mal deben esperar todo lo contrario. Y por eso en el versículo 16 y 21 dice lo siguiente: el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. Simplemente lo que David dice es que aquellos que no teman ni obedezcan la palabra de Dios no podrán tomar decisiones sabias para su bienestar presente, ni mucho menos para su bienestar eterno. Así que esto es lo que David comparte y dice y pone como soporte de todo toda esa introducción en la que él alaba a Dios de una manera gigante, de una manera vibrante, todas estas cosas en las que él básicamente tiene entendimiento de quién es Dios y lo que hace por aquellos que lo aman y lo buscan. Para finalizar, lo que les puedo decir es que desde el momento en el que David fue ungido como rey de Israel hasta que finalmente tomó el reinado sobre Israel, pasaron unos 15 años aproximadamente, y fueron 15 años de mucha dificultad para David. Sin embargo, durante ese periodo podemos ver en varios salmos escritos por David, como el 34 que acabamos de leer, que muy lejos de quejarse de las circunstancias, se centra David en la grandeza y el amor de aquel que no cambia, sino que es fiel con los que le buscan. Y no solamente eso, David tenía tan presente la obediencia a la palabra de Dios que en 2 ocasiones tuvo la oportunidad concreta de deshacerse de Saúl, quien lo estaba persiguiendo para quitarle la vida.
Y lo podía hacer de una manera tan sencilla que en las dos situaciones David se encuentra al lado de Saúl, con Saúl profundamente dormido y con nadie de su ejército que lo cuidara. Entonces quienes estaban con David le decían: vamos, toma tu espada y matalo, y así además de deshacerte de él, que es tu enemigo, vas a poder ser rey de Israel. Pero ante esta insistencia continua que le hacían, David respondía: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Hoy nos podemos encontrar frente a diversas circunstancias, muchas dificultades tal vez, y de distinta índole, no solamente hoy por lo que está sucediendo concretamente, en lo que podemos tener peligros con el trabajo, con la estabilidad, con la economía, con la salud, sino que continuamente en nuestra vida vamos a transitar por una serie de dificultades. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción frente a esto? Nosotros podemos ser capaces de crear un verso o de que nuestro anhelo sea como lo que dice David en los versículos 1 al 3, de una alabanza grande al Dios creador de todas las cosas, o nos ponemos a quejar y a compartir nuestra queja al punto de que en vez de que los demás se alegren como pretendía David, terminen desanimándose junto con nosotros por lo que nosotros compartimos. Es una situación que quiero que todos analicemos y pensemos frente a cada circunstancia particular. La clave simplemente va a ser centrarnos, como hizo David, en quién es Dios, en lo que Él hizo y en todas las cosas que Él es capaz de hacer por aquellos que lo buscan de corazón, y entregar completamente nuestra vida a Él. Alabarlo, reconocerlo, pensar en quién es, pensar en lo que Él hace, pensar lo que hizo Jesucristo en la cruz a favor nuestro, pensar que tenemos vida eterna asegurada y cada día la protección de Cristo mismo acompañándonos. Y esto es lo que va a hacer que lo que nosotros querramos hacer sea alabar a Dios, buscar que otros también se contagien de esas ganas de alabar a Dios, bendecirlo, y al final, a través de lo que Dios haga, va a ser completamente glorificado. Así que esto era lo que quería compartirles en esta mañana. Espero que sea de bendición para sus vidas y los invito a cerrar este tiempo con una oración. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra nos recuerda quién eres tú. Y te damos gracias por estos ejemplos de personas común y corriente como nosotros, como lo fue David, que en realidad todas esas otras historias donde vemos sus victorias y todo lo que fue su vida, no fueron más que el resultado de que él se centrara en ti, que no pensara en las limitaciones que tenía a su alrededor, las cosas que podían pasarle, sino que se centrara en ti y viera que tú eres el Rey del universo, que tú eres Dios, que eres grande y que eres poderoso, y que eso lo llevaba vez tras vez a solamente alabarte y a componer canciones y salmos que hoy llegaron a nosotros incluso con versos muy maravillosos, Señor, acerca de quién eres tú. Queremos dejar de nuestras vidas en tus manos y pedirte que nos guíes para que nosotros también podamos llevar adelante, Señor, esta actitud que tenía David, Señor, y que es tan bueno llevar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, realmente fue lindo compartir esto con ustedes y también ver a los que han hecho comentarios y a los que han estado ahí participando. Bueno, también Juana le manda un saludo a todos. Mamá también. Y esperamos que estén bien, que tengan una linda semana, que Dios los bendiga, y será hasta otra transmisión, otro encuentro. Bendiciones. Chao, decís Juana.